Estamos empezando. Buenas, bienvenidos, vayan entrando. Vayan entrando. En breves instantes vamos a iniciar. Buenas, vamos a dar un minutito para que sigan entrando. Bienvenidos todos a este live de hoy que trata de que, bueno, miremos un tema importantísimo, el cual en las circunstancias actuales pues pudiéramos aprovechar, y esa es la invitación, pudiéramos aprovechar estas circunstancias actuales para abrir este tema crucial en la formación de nuestros hijos, que es el tema de la educación sexual. Y con la amiga Elaine Félix vamos a estar ya casi empezando. Les voy dando la bienvenida a todos, a los que van entrando a este live de hoy. Vamos a darle entrada a Elaine. Aquí está. Ahí va conectándose Elaine. Hola, Alci. Hello, hola, bienvenida, ¿Cómo, bienvenida. cómo Qué- estás? Mira, con todo el ánimo, por encima de la cuarentena, por debajo de la cuarentena, al lado de la cuarentena. Yo creo que nos ha movido el piso, ¿verdad? Sí, sí. Definitivamente todos los mecanismos de control que teníamos o que estábamos convencidos de que teníamos, Ujú. desaparecieron. Tan sencillo y tan terrible como eso, ¿verdad? Desaparecieron, entonces estamos viviendo un día a día bastante interesante porque, oye, como conversaba el otro día con José Manuel Benavente, Ujú. nadie nos preparó para eso, nada, Na- nada ni nadie nos preparó para esto, ¿verdad? Y Eh, tú sabes que mi suegro siempre decía o siempre dice que la vida te cambia en un segundo. El problema es que tú no estás preparado para ese segundo y ahora lo estamos viviendo. Ahora lo estamos viviendo. Mira, yo me vi obligado a salir hoy por un tema de alimentos y demás. Ajá. Y yo conocí otra ciudad hoy. Yo conocí otra ciudad. ¿Eh? Y ¿Qué tú mira, sentiste cuando saliste? Porque mi esposo me dice, Laine, parece como que estuviéramos como en una zona como de guerra, o sea, se el, sentía un ambiente pesado. sí, es así, es el viejo oeste, es un poco de la vibra que se puede percibir de pesar, de tristeza, de melancolía y de impotencia, todo eso mezclado. Me tocó mucho, mira, no es el tema del live, pero me tocó mucho gente en la calle vendiendo aguacates, por ejemplo, que no hay a quien venderle, punto. Pero esa gente está haciendo su esfuerzo, ¿me entiendes? Y con su dignidad está tratando de salir adelante. Pero no hay gente a quien venderle, ¿entiendes? Es decir, es una circunstancia para la que nada nos había entrenado. Sin embargo, yo pienso que cuando crucemos los infiernos que esto está implicando, ¿verdad? Y que va a implicar, yo pienso que vamos a salir fortalecidos. Lo que no vamos a salir inevitablemente es iguales. No vamos a salir iguales de esto. ¿Eh? No hay forma. No hay No hay forma de que forma. salgamos iguales. Ahora, ¿qué pasa? Mira qué pasa. Que eh, quienes nos movemos en el ámbito educativo, muchas veces los temas que son cruciales, los temas que son controversiales, los temas que no son simples, ¿verdad?
siempre escuchamos de todos los ámbitos, de los hijos, de los papás, de los profesores, de los directores, del gobierno, del mundo, de la iglesia, de todo el mundo, escuchamos, no hay tiempo, Ujú. no hubo chance, llegué muy cansado a la casa, qué sé yo, ¿verdad? Se fue la luz, qué sé yo. Entonces, resulta que ahora todas aquellas cosas que eran excusas o justificaciones o mentirita blanca, como decíamos cuando pequeño, ahora mismo se cayeron todas. Entonces, ¿qué tal desde una mirada positiva? Y yo creo que es importante como poner este contexto. No es que le estamos dando la espalda al drama humano que está viviendo el mundo, ¿verdad? Ahora, desde una mirada positiva, ¿qué tal si podemos convertir en una oportunidad el confinamiento obligado y forzado en el que estamos? Para tocar estos temas que en condiciones normales no nos dejaba las reuniones, el tapón, el cansancio, las elecciones o qué sé yo lo que aparecía en el medio. Entonces, ¿qué tal si la educación sexual como tal es un tema que podemos abrir en alguno de los momentos de que el confinamiento nos plantea? Y entonces convertir esto, que pudiera ser una crisis, una circunstancia difícil, por un lado, convertirlo en una oportunidad. Porque si era tiempo que nos faltaba, si era presencia que nos faltaba, aquí la tenemos. Nos la dieron Entonces, de... y tuvo que venir forzada, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso suena como muy loco, pero sí entiendo que tiene un valor educativo importante. Y pues la idea de esta conversación es un poquito de tips brevemente aquí de cómo hacer eso, cómo lo podemos hacer. Es decir, estamos confinados, vamos a tocar el tema. Ok, dinos cómo lo hacemos, ¿verdad? Y un poco esa es la intención de esto. Le doy la bienvenida a todos los que están entrando y para mí es un gusto, un placer y un honor conversar con Elaine y más de este tema que son sus aguas totalmente. Totalmente. Eh, Puesto el contexto, aprovechemos esta circunstancia y qué sé yo, si unos 30 minutos más o menos podemos generar algún contenido de valor para quien está en su casa y hoy, en vez de ver Netflix, puede decir, vamos a aguantar Netflix unos minutitos y vamos a hablar de esto. ¿Eh? La pregunta del millón, ¿realmente Elaine, se puede hablar de una sexualidad responsable? Eso existe, eso es algo que se lo inventó Elaine, que se lo inventó Alci. ¿Qué es eso de sexualidad responsable como para que tengamos todos bien claro en qué cancha nos vamos a mover? ¿Mm? Bien, lo primero que tenemos que diferenciar es la palabra sexualidad y la palabra sexo. Son dos palabras diferentes y mucha gente entiende que cuando estamos hablando de sexualidad estamos hablando de sexo. Sexualidad define nuestra manera de relacionarnos con el mundo, como mujer en mi caso y como hombre en tu caso. Cómo saludo, cómo pienso, cómo camino, cuál es la manera de interactuar con las mujeres. Esa es mi sexualidad y yo lo expreso en cada segundo y eso hay que educarlo. Lo mismo pasa con sexo. Sexo es una palabrita que define dos grandes grupos, mujeres y hombres de acuerdo a los genitales, a las hormonas y a los cromosomas con lo que nacimos. Eso es sexo. Y también se refiere a las relaciones sexuales en un contexto cultural. Ahora, cuando hablamos de sexualidad responsable, hablamos de que los adolescentes y las adolescentes necesitan saber que todos sus comportamientos van a impactarlos a ellos y a su entorno en materia sexual. Quiere decir que si hablamos de masturbación, en el caso de los adolescentes, que es un tema muy frecuente, ellos tienen que asumir una sexualidad responsable protegiendo su intimidad. Quiere decir que no te vas a masturbar en un área pública en caso de que tengamos familias que no tengan ningún problema con el tema. Tienes que hacerlo en privado, en el baño, cuidando tus genitales y sobre todo respetando los horarios de la casa, porque no vas a durar una hora. Eso se llama asumir una responsabilidad de tu intimidad. Pero Ni, pasa ni multiplicarlo en redes sociales y ese tipo de cosas, ¿verdad? eso te iba a decir. Y tomar muy en cuenta que tu sexualidad, y por eso hablamos de intimidad y privacidad,
no debe funcionar para que todo el mundo se entere a través de las tecnologías de la comunicación, porque estás incurriendo en un delito que se llama pornografía. Entonces, obviamente, eso te va a exponer a ti en lo que nosotros llamamos tu reputación. La reputación es otra de las facetas de la sexualidad, porque tu reputación te va a ayudar muchísimo a que te consideres una persona funcional en una sociedad que no le hace daño a nadie con su sexualidad. Y eso es parte también de la educación que tenemos que dar, tanto en la casa como en la escuela. Claro, claro, claro. Y que no es tan complicado lograrlo, ¿verdad? Yo creo que es más complicado ponerse a quererse presentar o exhibir y difundir. Es más complicado, ¿verdad? Volverse celebrity a través de redes sociales con temas sexuales, ¿verdad que sí? Bueno, teniendo claro entonces lo que es sexualidad responsable, ¿cuál sería, si lo resumimos, digamos que tal vez en unos 3 pasos, para no complicarnos mucho? ¿Cuál sería, según Elaine, educadora sexual y conferencista, los pasos a tomar en cuenta yo, papá, yo, mamá, para yo abrir el tema de sexualidad? Porque yo creo que el paso primerito aquí a entender es cómo abro el tema. Porque yo sé cómo decir, arregla tu cama. Eso nadie me tiene que entrenar para eso. Yo sé No, cómo decir algunos sermones medievales para lo que estamos bien entrenados todos, ¿verdad? Porque no, nos hicieron eso a nosotros. Yo sé cómo decir, ven a comer, yo sé cómo decir, vete a bañar. Todo eso lo manejamos muy bien. Ahora, ¿cómo abrir el tema de sexualidad? ¿Cuál sería ese primer paso, segundo y tercer paso que habría que dar, padres, madres? lo más importante es entender que no vas a hablar del Kama Sutra ni de las posiciones sexuales, que es lo que muchos papás le temen. El aire, yo no puedo hablar de eso. No, señor, señora. Hablar de sexualidad no es hablar de posiciones sexuales. El sexo es una partecita pequeña del tema. Entendiendo eso, entonces nosotros tenemos que comenzar a barrer nuestras propias barreras que tenemos que nos impiden hablar del tema. Si fuimos abusados sexualmente, si fuimos víctimas de un trauma porque vimos a nuestros padres teniendo relaciones sexuales y éramos niños, si tuvimos una situación personal con el tema, tenemos que trabajarlo porque el miedo no va a ayudar a que pueda hablarlo desde la calma, que es la idea. Lo segundo es buscar información. Antes de abrir el tema, tú tienes que entrenarte, como cuando vas a aprender a hacer un pastel de chocolate. Tú tienes que entrar en Pinterest, buscar en YouTube de qué se trata, cómo puedo iniciar, cuáles son las posibles preguntas que me pueden hacer de acuerdo a la edad de mis hijos. Si tengo Uh -huh, niños o tengo adolescentes, son dos tratamientos diferentes. uh -huh. Y cuando ya tengas, porque hay que entrenarse para poder estar preparado para las preguntas y que no te dé un infarto y te caigas muerto o muerta, que le puede pasar a mucha gente. Claro. Y lo tercero es entender, si nunca has hablado de ese tema, si eres de los papás que le tapan los ojos a sus hijos cuando aparece una escena de una gente besándose en la televisión, o si eres de los papás que estás prohibiendo todo y que dice que el dembow es lo peor del mundo y que esos muchachos que se van a volver locos si lo oyen, si eres Claro. un papá juzgador, que nunca has hablado del tema y cuando están viendo televisión, a ti es que te tienen que poner un tapón porque tú no puedes escuchar ciertas palabras porque te pones histérico, tiene que saber y reconocer que has educado en lo que nosotros en educación sexual definimos como la educación de la negación. Quiere La decir, educación de la negación. de la negación. Se Ajá. llama ¿Qué es eso? educación sexual de la negación. Conmigo no puedes hablar del tema. Ya. Aquí en la familia no se puede hablar de eso. Tú No. dejas un mensaje con tus silencios, con tus reacciones. Si tus hijos entran, por ejemplo, a tu habitación y estás desnudo y lo primero que hacen, muchacho, vete de ahí, o te tapas, o por ejemplo, si sabes que tu hijo es adolescente o tu hija y se está masturbando y tú comienzas a tocarle la puerta, ¿qué tú estás haciendo? Dime. Sal del baño. ¿Me entiendes? Tú estás haciendo algo. Si eres de los padres que están fiscalizando celulares, tienes que entender que tus hijos ya recibieron un mensaje y eso implica que necesitas hacer una cita emocional, se llama en educación sexual, donde vas a pedirle perdón a tus hijos. Vas a admitir que tú no estabas listo para hablar del tema, que tú tenías miedo, que Uf. tú... Eso se llama humanizar la crianza. Okay. Entender que yo soy un humano, que cometo errores y que de alguna manera necesito reivindicar todos esos errores. Mira, mi amor, vamos a suponer que se llama Pedro.
mira, Pedro, mi amor, yo quiero pedirte perdón, porque todos estos años yo nunca había tocado un tema contigo que yo sé que tú necesitas información. Yo quiero que tú sepas que yo estoy tratando de aprender, pero para eso yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú y yo podamos tener una conversación más abierta, donde podamos inclusive tener mayor confianza. O sea, eso hace que tu hijo diga, wow, pero algo le picó a él, porque no es así. Ese no es mi papá. Entonces, Exacto, exacto. comienza lo que nosotros llamamos una sensibilización que va abriendo poco a poco el tema. Es como ir abriendo una puerta que tú le pusiste candado, le pusiste pestillo, le pusiste todas las cerraduras para que no se abra. A partir de ahí, entonces, vas a comenzar a escuchar qué necesita tu hijo saber. Y para eso vas a ver televisión con él, en el caso de que sean adolescentes. Mi amor, ¿qué tú estás viendo? Élite. Vamos a ver Élite juntos. Élite es una serie que tiene un alto contenido sexual. Es una serie fuerte en el sentido de que nosotros como adultos en muchos casos nos podemos sentir incómodos, pero si tu hijo está viendo Élite, tiene mucha información que tú necesitas nivelar. Y para eso tienes que estar al lado, no detrás, ni en la acera del frente. Pasa lo mismo con la música. Si tu hijo está oyendo una canción, utiliza eso como una oportunidad de aprendizaje, donde tú escuchas las que se llaman oportunidades de aprendizaje en educación sexual, donde tú vas a escuchar, ¿qué tú opinas? Wow, pero mira lo que le dijo, ¿qué tú opinas de eso? Y comienzan ustedes dos a Claro. conversar para nivelar. ¿Tú crees que realmente es así que se tratan las mujeres? Se llaman preguntas cotidianas, donde tú vas a ver qué piensa tu hijo y vas a aportar tus valores, pero sin sermones, por favor. Imponer nuestros valores no ayuda, porque los valores se imprimen y para imprimirlos necesitamos amor y empatía, no autoritarismo. Entonces, si yo estoy viendo Élite o estoy viendo Big Mouth con mis hijos, yo no puedo ponerme histérica cada vez que salga el monstruo hormonal y decir, pero ¿cómo va a ser? Tienes que actuar, manejar la calma y entender que ese contenido para él no tiene el significado que para ti. Esos son 3 tips que pueden utilizar para iniciar una conversación y comenzar a entrenarse en el tema. Mira, creo que has mencionado una palabra clave acá, que es la de significado. Yo creo que muchos de los ruidos que generan estas conversaciones es que aparece sobre la mesa una palabra y tiene un significado diametralmente opuesto a ambos lados de la mesa. Te pongo un ejemplo con eso. El otro día me hizo mucha gracia ver a una nieta con su abuela tratando de dilucidar el concepto pámpara. Y de lejos veía la definición de la hija y el intento de procesarlo de parte de la abuela como una cosa bastante interesante. Oye, y sin mala vibra, sin problema. Habiendo buena disposición de parte y parte, inevitablemente aquí hay unos choques de significado, aquí hay unos choques generacionales, aquí hay unos choques de códigos, ¿verdad? Que por decirte, qué sé yo, no es lo mismo hablar de Travolta que hablar de Moza La Para, ¿verdad? Sin Claro, que sea uno mejor o peor, es que son códigos distintos en todos los sentidos, ¿verdad? Y marcas de generaciones distintas. claro. Ahora, la pregunta del millón aquí vendría, si yo soy papá, mamá y abrí el tema y me encuentro con unos códigos que no sé cómo manejar, me encuentro con unos significados que yo ni siquiera llego a procesar, ¿verdad? Esos significados. ¿Qué hacer? Porque muy posiblemente quienes se dispongan a esto, y ojalá así sea, van a encontrar ciertas paredes en el camino. Paredes en cuanto a, uff, y ahora, uff, me voy a desmayar para adentro, que no me vea, uff, ¿qué significará eso de élite? ¿Qué será lo que es eso? ¿O qué será la pámpara? ¿O qué será lo que...? Es decir, a lo que quiero decirte, y un poco para escuchar tu recomendación en ese sentido, ese choque va a pasar necesariamente, hasta por un mero asunto de edad, ¿verdad? Va a Claro. pasar.
cómo manejar esos choques, porque si hay algo que se va a perder ipso facto ante un mal manejo de esos choques, es la confianza y la apertura del chico o la chica, ¿verdad? Que es lo único que nosotros nunca podemos perder. La confianza, perfecto. ¿Cómo manejar cuando surja algo que yo no sé cómo manejarlo? Mira, lo más importante es entender que nuestros hijos tienen la mayor capacidad del mundo de enseñarnos. Por primera vez nosotros estamos al lado, en un sistema horizontal, donde nuestros hijos a veces saben mucho más de nosotros que nosotros de muchísimos temas. Eso nos ayuda a poder ayudarles a ellos a explicarnos conceptos que nosotros no conocemos porque no tuvimos la información que ellos tienen. Ya eso es una diferencia generacional grandísima. Pero para eso tenemos que tener la humildad de entender que no somos dioses, que somos humanos y que nuestros hijos desde el amor nos pueden aportar qué es la pámpara, qué es, por ejemplo, cualquier información que ellos están manejando de su generación o de la misma élite. Mami, mira, ven a ver lo que yo hice en élite. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando yo tengo la disponibilidad de escuchar para entender, no para juzgar. Si mi Uf, hijo sabe que llamarme para ver élite significa que yo le voy a quitar la serie, que le voy a quitar el internet y que va a durar un mes de castigo, jamás en la vida yo me voy a enterar que está viendo élite. Jamás en la vida a mí me van a llamar para ver cualquier contenido ni me van a contar ninguna historia. Entonces, lo más importante es tener la disponibilidad de escuchar para entender y para aportar, no para imponer. Muchos padres quieren imponer su modelo de vida. No, porque en mi época los muchachos se besaban de tal forma, sí, pero mami, estamos en el 2019. Entonces, necesitamos entender que el mundo en el que nosotros crecimos ya no existe. Ahora tenemos un mundo diferente que nuestros hijos necesitan entenderlo para poder enfrentarlo. Entonces, si tú estás en la disponibilidad de aprender, necesitas escuchar y desde la humildad, mi amor, tú sabes que yo opino tal cosa. Yo entiendo que ahora tal, pero tú sabes que yo pienso, cuando tú haces eso, tu hijo quiere oír tu opinión. Ahora, cuando tú dices, pero tú no puedes ver eso, porque esos son unos depravados, a ti te van a dejar de escuchar, porque tú eres ya, un juez. se desconectó el asunto. Exacto, entonces hay que saber algo, y te lo digo con el dolor de mi alma. Los y las adolescentes y los niños y niñas quieren hablar con sus padres de ese tema. Todas las investigaciones lo siguen revelando. El problema es que tienen miedo a cómo va a cambiar la relación cuando ellos hablen de ese tema con sus padres. Claro. Entonces, una de las cosas que yo trabajo con padres cuando los educo sexualmente es ponerse en la posición de sus hijos cuando tenían esa edad. Tratar de recordar cuando tenías 16, cuando tenías 15, cómo te sentías, cuáles eran tus dudas, cuáles eran tus miedos. Son los mismos que tienen esta generación, lo único que tienen el doble de presión porque tienen las redes sociales y tienen internet. Entonces, para poder educarnos y aprender, necesitamos humanizarnos. Y eso implica la humildad de reconocer, tú sabes que yo no sé lo que es la pámpara. ¿Tú me puedes explicar, porfa, mi amor? Eso hace que me quieran seguir contando porque estoy hablando con un humano, no con un Dios. Claro, claro. Y que esa confianza no solamente se mantenga, sino que se convierta en una especie de empoderamiento al muchacho, donde el muchacho dice, wow, por aquí yo tengo un lugar, aquí yo soy el que sé lo que es esta cosa, este código, o sea, me siento empoderado, no solo, que es como decir en cierta medida un escalón, un peldaño mayor a la confianza, es decir, me va a escuchar, lo que yo tengo para decir no va a ser juzgado, me va a escuchar. No, Ahora, y le importa lo que yo pienso, o sea, estoy subiendo autoestima porque mi papá me está preguntando algo, quiere decir que yo soy importante, que yo soy suficiente, que yo soy, o sea, eso es vital para que los papás y las madres puedan subir autoestima en sus hijos. totalmente, totalmente. Oye, excelente. Y en esa misma tesitura, mira, me parece importante mencionar acá, eh, estos son contextos, lo que estamos viviendo, que de por sí generan mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Estamos mega saturados de información todos y eso nos genera todavía más ansiedad, más incertidumbre. Y me parece que es importante mencionarlo porque, atención, si abrimos este tema,
en estas circunstancias no podemos canalizar esa ansiedad para señalar, para descalificar al muchacho. No sé si me entiende lo que quiero decir, es decir, estamos todos en un confinamiento, estamos todos presos, estamos todos encerrados y de alguna manera tenemos que hacer el esfuerzo adultos de que abrir este tema tan importante no se convierta en que a la primera cosa rara que me diga, entonces yo voy a votar todo esto que yo tengo de este confinamiento, lo voy a votar con el muchacho, porque ahí sí es verdad, Claro. y no hay para dónde salir, porque estamos confinados. No, y tú sabes que es importante, Alci, si vamos a abrir ese tema y nunca lo hemos hecho, no lo podemos hacer con toda la familia. O sea, si el hermanito está ahí, si la abuela está ahí, o sea, eso es un momento privado donde nosotros vamos a establecer una línea de comunicación con nuestro hijo. Eso quiere decir que yo en algún momento del día le voy a decir, tú sabes que, mi amor, yo quiero sentarme contigo allá afuera. Tú sabes que a mí me gustaría como que tú y yo nos sentáramos a ver una película, pero tú y yo nada más. Eso hace que tu hijo entienda que tú estás en disposición de abrir la puerta de educación sexual. Claro, claro, claro. Mira, sobre ese tema de ansiedad, en la página web de Conexus hemos subido un artículo con base en lo que plantea la OMS de tips para manejar la ansiedad en casa en tiempo de distanciamiento social. Eso es conexus.edu.do. Y invitamos a todo el que quiera que lo vea porque no es para menos, este momento lo amerita. Bueno, Tip, sí. tips para manejar la ansiedad en casa en tiempos de distanciamiento social. Punto importante a traer acá y que creo que vamos a estar en total sintonía. Mira, eh, ¿cuál puede ser el beneficio? ¿Cuál puede ser el resultado de abrir este tema? Si fuéramos a visualizar posibles beneficios, ¿qué puede ganar papá? ¿Qué puede ganar mamá abriendo este tema? Porque mira, a veces los padres y madres, pues obviamente a la hora de abrir un asunto así decimos, espérate, ¿en qué va a terminar esto? Espérate, yo no me voy a abrir más frente, espérate, yo no me voy a complicar. Entonces sería bueno tal vez poder escucharte en relación a qué podemos ganar. Que de alguna forma en nuestra cabeza no diga, hazlo porque vas a ganar algo. Mira, uno de los mayores regalos que le dan los padres y los adultos guías a los hijos es una educación afectivo-sexual, porque es un regalo que lo va a acompañar toda la vida para asumir una sexualidad responsable y sana toda la vida. Quiero decir, yo me relaciono con el otro, respeto al otro, pero exijo respeto para mí, porque desde la educación sexual ese es uno de los grandes valores. Ahora, es mucho más fácil prevenir un embarazo adolescente que enfrentar un embarazo adolescente. Uf, Es mucho más fácil prevenir una infección de transmisión sexual que enfrentar una infección de transmisión sexual. Entonces, claro, muchos padres, esos son sus dos grandes miedos. El AINE, no quiero enfrentar eso, pues entonces tienes que trabajar para no enfrentar eso, porque las cifras siguen hablando de que un adolescente o un niño que comienza educación sexual desde primera infancia tiene muchas mayores probabilidades de tomar decisiones acertadas y de alejarse de comportamientos que lo pongan en riesgo. claro, Dentro de todos los comportamientos están iniciarse sexualmente sin estar listo para asumir las consecuencias. Y para eso yo tengo que saber cuáles son las consecuencias del sexo, cuáles son las consecuencias de iniciarme sexualmente con 15, con 16 años, y de alguna manera poder contar con adultos que si decido iniciarme me puedan ayudar a tener una vida sexual activa, responsable. claro, Entonces, solamente desde la educación sexual afectiva y desde la educación sexual honesta podemos decirle a nuestros hijos cuáles son las consecuencias de iniciarse, porque muchos chicos me dicen, Elania, ¿cuál es la edad? Yo necesito saber. Yo siempre le digo, cuando estés listo para asumir las consecuencias. Y muchas de las cosas que ellos entienden cuando van a mis conferencias es cuáles son las consecuencias. Pero claro, eso debería llegar desde los papás. Los claro. padres pueden hablarle desde el amor, decirle que el placer sexual es lo más rico que hay cuando tienes una relación de amor con alguien con el que quieres compartir mucho más allá de los genitales. Ahora bien,
Si necesitas asumir una sexualidad responsable, vas a tener que saber que te metes en un mundo adulto. Vas a tener que comprar métodos anticonceptivos, mantenerlos, ir al médico y comenzamos a explicarle cuáles son las tareas si quieren asumir. Y ellos, no, espérate, yo no estoy listo. Pero eso se hace desde una conversación amorosa y afectiva. Claro. Entonces, esas son de las grandes ventajas de la educación sexual que trascienden esa edad. Porque cuando tu hijo o hija sea adulto, se va a recordar de toda esa información y va a ser mucho más fácil para él imprimirlo en sus hijos. Claro, claro. Bueno, yo traigo a colación dos detallitos importantes para que no nos dejemos provocar, porque o no nos provoquemos nosotros mismos, no nos desesperemos en ese tipo de diálogos. Y es, a ver, si estamos hablando de adolescentes, no estamos hablando de preescolar, estamos hablando de un sujeto, llámese varón o hembra, que está en proceso de conocerse a sí mismo. Quiere decir, hay muy pocas cosas definidas. Quiere decir que lo que salga en ese diálogo que dijo ese adolescente de 13, de 14, de 15, no necesariamente es lo que va a definir su vida sexual. Mira por qué te lo digo, porque a veces los muchachos dicen, abrió el tema en la casa y los muchachos dicen algo y nosotros padres lo asumimos como nosotros asumimos nuestros códigos ya congelados, ya definitivo esto es. Uh -huh, uh -huh. Y puede ser una de dos, que el muchacho lo dijo para neciar y embromar y provocar a papi, Exacto. lo cual es válido aunque no agradable. Exacto, exacto. O simplemente lo dijo porque está en un proceso de conocer, de procesar información, de conocerse, ¿verdad? De autoexplorarse y no necesariamente de lo que va a regir su vida. Ninguno de nosotros, lo que pensábamos de la vida sexual a los 12 años, es posiblemente lo que estamos viviendo hoy en día, 30, 40, 50 años después. Eso es una verdad. ¿Por qué lo menciono? Porque muchos papás a veces lo agarran por el pescuezo al muchacho cuando dicen, ¿cómo así? Espérate. Y tú sabes que muchos padres entienden que cuando los niños o adolescentes hacen una pregunta sobre sexualidad, entienden que ya están practicando o están teniendo una relación sexual y eso es falso, totalmente falso. Tú ten algo ya. Exacto, o sea, la curiosidad, señores, es lo más natural humano. Entonces, cuando un Claro, adolescente pregunta, generalmente casi siempre sabe la respuesta, pero quiere confirmarla contigo. claro, claro. O también dejar de ver por dónde anda. Es decir, Exacto, mira, yo no soy ningún bebé, mira más o menos por dónde yo ando de manejo de exacto, información, ¿me entiendes? exacto. Y también es válido, yo creo que también mencionarlo, Elaine. Oye, desde la mirada de la empatía tenemos que ponernos los zapatos de ellos. Ellos tienen que lidiar con un nivel de presión social que nosotros como generación nunca ni nos imaginamos, ¿eh? Ni nos imaginamos. Solo hay que agarrar este aparatito, Snapchat, Instagram o la red social que sea y ver el aluvión de información del que ellos son sujeto de bombardeo positivo y negativo. Hay de todo. Claro, Hay de todo. Hay cosas buenísimas y hay cosas malísimas. claro. Nosotros no teníamos que lidiar con tanto nivel de información, con tanto nivel de presión social. Nos movíamos en un esquema más vertical que para esos fines era más fácil. Para eso era muchísimo más fácil. Esto fue lo que dijo papi, esto fue lo que dijo el cura, esto fue lo que dijo el profesor, qué sé yo. Estos chicos se mueven en un universo de información sin filtro, que le llega sin filtro, que definitivamente es muy duro tú lidiar con eso a la vez que te estás conociendo y autoexplorando a ti mismo en todos los órdenes, no solamente a nivel sexual, ¿verdad? Y Entonces hay que ponerse los zapatos de ellos, ¿eh? tú sabes lo difícil de eso, Alci. Una de las partes de mi conferencia de retos de la familia es explicarle a los padres la diferencia generacional, cómo impacta en la sexualidad, cómo impacta inclusive Excelente. en el comportamiento sexual de nuestros chicos y en las preguntas que hacen, porque obviamente ellos tienen a un solo clic el mundo. Nosotros para poder acceder al mundo teníamos que viajar, buscar enciclopedia, o sea, Claro. solamente eso hace que la información, en vez de ser vertical, quiere decir que lo que yo sabía era porque un adulto me lo decía. Y el adulto sabía que yo era una niña de 6 años y que conmigo no podían hablar de sexo anal. Y me daban la información a cuentagotas en la medida que mi cerebro
estaba listo para asumirla y entenderla. Ahora mismo, como no tenemos ese filtro, porque ellos tienen en muy temprana edad un dispositivo a su disposición o tienen información que les llega del entorno, la información no siempre llega cuando ellos están listos para entenderla. Y se crean muchas confusiones a nivel de entendimiento de cómo entiendo el mundo, que es necesario nivelar. Por eso es tan importante que los padres se conviertan en esos grandes niveladores de todo ese ruido que hay, porque obviamente si nosotros no lo hacemos, ni a Netflix, ni a YouTube, ni a la música, ni a los urbanos le interesa nivelarlo. Al Claro, contrario, a ellos claro, lo que les interesa es vender. claro, Y claro. es una de las cosas que tenemos que comenzar a entender. Claro, claro, claro. Bueno, yendo casi cerrando, te pongo un último aspecto sobre mesa y tal vez no tengamos todas las respuestas ahora mismo, pero bueno, si ya como padres aprovechamos la cuarentena para abrir el tema de educación sexual con nuestros hijos y abrimos y empezó un diálogo y bueno, se presentó lo que se haya presentado, dijiste algo muy claro que quiero puntualizar, la confianza. No se puede perder por lo que sea que se presente y lo que sea que pase. Pero esa confianza yo creo, y quiero preguntarte tu opinión, que va a ser mucho más determinante cuando la cuarentena acabe. Porque lo que viene es un mundo nuevo y un mundo nuevo va a tocar la sexualidad, ese mundo nuevo. Es decir, eh, los aspectos de higiene personal que esta cuarentena y este virus va a dejar como secuelas, si se quiere, psicológicas en todos nosotros, van a tener alguna influencia en la interacción de la gente, en la interacción sexual también, sobre todo quienes están en proceso de crecimiento o de Uh -huh, exploración sexual, uh -huh. ¿verdad? A lo que voy es, esa confianza la necesitamos abrir ahora porque vamos a depender de ella en el proceso de configurarse unas nuevas interacciones sociales a partir de esto. Esto no va a cambiar la vida, esto no es... Hay gente que lo ve como algo temporal, yo no creo que sea algo temporal. Temporal va a ser la cuarentena, temporal va a ser el toque de queda, pero las interacciones sociales van a cambiar a partir de esta situación. Y eso toca lo sexual también, ¿verdad? Entonces puede que venga ese chiquillo, esa chiquilla y diga, a partir de haberse abierto el diálogo, ¿verdad? En cuarentena, puede que venga en un par de semanas y diga, bueno, ¿y esto ahora cómo se hace tomando en cuenta el contagio? Y el beso, el primer beso, ¿cómo va a ser en medio de una posibilidad de contagio del virus? Bajaron los casos, pero no ha desaparecido. ¿Y ahora, papi, cómo es? Y vamos a tener que buscar respuesta para eso, ¿verdad? Claro. ¿Qué dirías? Mira, y hay que tomar mucho en cuenta. Yo tengo contacto con todos los adolescentes que educo, muchísimos. Y por ejemplo, las parejas de adolescentes están teniendo contactos sexuales a través de las tecnologías de la comunicación. Y eso es un tema que tenemos que trabajar en la familia, porque obviamente la reputación en línea tenemos que protegerla. Y sabemos muy bien que las relaciones entre adolescentes son muy vulnerables, que ellos por la misma inmadurez pueden de alguna forma terminar una relación que tiene 3 meses y por un arranque pueden coger un video o alguna foto y subirla a las redes con la intención de hacerle daño a la ex o al ex. Entonces son situaciones que no solamente involucran la reputación de ellos, sino que ponen en riesgo su futuro y su presente, porque Claro, sabemos muy bien que una información sexual subida a las redes sociales va a impactar una beca universitaria, un futuro trabajo, una trabajo. futura pareja. O sea, necesitamos tener mucho cuidado y con eso hay que hablarlo, porque Claro. obviamente si tenemos novios que están en cuarentena y tienen un deseo sexual o quieren compartir, necesitamos hablar de ese tema y poner los límites de ese tema y que ellos aprendan a protegerse usando tecnologías de la comunicación, Claro, porque obviamente es un riesgo. Ahora, con relación a las interacciones sociales, ellos tienen una forma que nosotros nunca tuvimos. Para ellos es muy fácil interactuar por las redes. La gente siempre me dice, es que ese muchacho está aislado, Elaine, está metido en su cuarto y no está socializando. Señora, ese muchacho está socializando con 2.400 gente ahora con mismo, el mundo. con el mundo. O sea, para ellos, esta cuarentena lo único que ha hecho es que ellos no pueden salir, pero ellos siguen en su mundo social, Claro, porque claro, por eso se llama una generación
de nativos digitales, porque para ellos es muy fácil interactuar a través de las tecnologías de la comunicación. Ahora, lo que tenemos que recuperar en este caso es la importancia del contacto, porque el miedo y el trauma que puede generar que me infecte o que venga, por ejemplo, otra pandemia, tú sabes que los muchachos y sobre todo en adolescencia exageran algunos conceptos y pueden tergiversar la información. Es Claro, importante que ellos entiendan que nosotros somos humanos, somos entes de contacto. Lo que vamos a tener que buscar la manera es de que cuando salgamos del baño no se te olvide lavarte las manos, algo que siempre ha existido pero que tú no practicabas. Ya entiendes que es importante que lo hagas. Y sobre todo, nosotros como humanos tratar de cuidarnos más en el tema del contacto. Como siempre digo en mis conferencias, no puedes besar a todo el mundo, no puedes compartir tu cuerpo con todo el mundo. claro. Esas son interacciones que no es con el COVID, es que siempre deben estar. Y sobre todo que nosotros entendamos que esta oportunidad que estamos teniendo con el COVID es de tener contacto con nuestros hijos, de conocer cuáles son sus necesidades, de quizás enterarnos si están iniciados sexualmente, porque ellos no los están comentando. Y para eso te quiero decir, Alci, cuando abrimos este tema, tenemos que saber que estamos abriendo una caja de Pandora. Claro. Eso quiere decir, usted está listo para si su hijo o hija le dice que está teniendo relaciones, no entrarle a golpes. Usted está listo, lista para si su hija le dice que tiene un novio, no trancarle en el cuarto y aislarla más de lo que está en la casa. O sea, pasa lo mismo con este tema que usted revisarle el celular a su esposo. ¿Usted está listo para encontrar alguna conversación que usted no se sienta cómoda? O sea, necesitamos saber que la sexualidad es un tema privado, pertenece a mi mundo de intimidad. Y si tú quieres que te lo comparta, tú no te puedes asustar porque yo te estoy abriendo la oportunidad de compartir mi intimidad, no de juzgar mi intimidad. Claro, claro, claro. Bueno, me parece que pudiéramos seguir 6 horas más, pero, Yo feliz, tú lo sabes, yo feliz. pero no, será en otra ocasión. Yo creo que sí, que hay las circunstancias ahora dramáticas que vive el mundo, pero hay también la oportunidad de aprovecharlo para este tipo de temas. Alguien me decía esta mañana, por primera vez me he puesto a hablar de dinero con mi hijo, Wow, qué bien. de cómo aquí entra el dinero y cómo sale y lo que va a implicar una circunstancia como esta. O sea, tiene que haber obviamente la disposición, como bien acabas de decir, de lo que viene de aquí para allá, pero primero que nada de lo que va a venir de allá para acá, ¿verdad? En todos Claro. los temas, y yo creo que al final lo que va a haber es ganancia, siempre y cuando busquemos la manera de cuidar el aspecto confianza. Una nutritiva conversación. Agradecerles a todos los que entraron. Vamos a ver si Instagram nos permite que este video quede y lo podamos subir a YouTube y difundirlo. Me parece que hubo algo bonito y algo de sustancia que vale la pena compartir y que de aquí Gracias. salga cosas buenas para muchas familias. Te mando un abrazo, agradecido totalmente. Tú sabes que Gracias. cuenta conmigo. Yo también. Gracias por tu ayuda. Y sí le digo a los padres que nos están viendo, si su hijo o hija le comenta algo, no se ponga a estar diciéndoselo a la vecina, ni a la familia, ni a ponerlo en el periódico, ni en el chat de la familia. Entienda que esa información es privada, por favor. Muchas gracias. Eso era lo que quería decir. Un abrazo, gracias. Bye, Alci, Gracias para cuídate. todo. Bye, bye. Gracias, bye.